entrando a una fase de eclipses que en este 2026 ya nos empieza a anunciar que es una línea diferente, cambian los nodos, estamos a 2 días, Venus también se movió para celebrar, prácticamente Mercurio hace lo mismo en Leo con Júpiter, y eso ya nos pone en una línea distinta a los eclipses que veníamos celebrando los años anteriores. Tengamos en cuenta que cada vez que nosotros tenemos un eclipse, pues algo se mueve, algo dentro de nuestra vida se acelera, se manifiesta y obviamente es como la vida también invitándonos a hacer como un reemplazo o una reevaluación de algún área de nuestra vida donde nosotros podamos tener los nodos o donde podamos tener el lugar exacto de donde está ocurriendo esto. Para hablar de semejante tema, ustedes ya la conocen, obviamente está con nosotros Ángela Durán, que para mí es un gusto, un placer. Ya hemos hecho algunos programas que de por cierto ustedes se lo han gozado muchísimo de acuerdo a los comentarios que hemos podido tener por allí. Les ha encantado también mucho parte de su filosofía de vida y pues quién mejor que ella también para ayudarnos a darle forma a estos temas del eclipse, sobre todo con la intensidad de Júpiter en Leo y Plutón en Acuario. Ángela Durán Cueto, bienvenida a este espacio, gracias por aceptar este lugar esta mañana. ¿Y cómo estás? Porque Bogotá amaneció muy movida hoy. Todo el país, en algunos sitios fue más grave, ha habido algunos muertos en algunos lugares, pero sí fue intenso a las 7:10 de la mañana, lo empezamos a sentir y tuvo una duración bastante prolongada que no esperábamos. Realmente ha sido el más intenso que he tenido, que he conocido, que he sentido. Y poquito a poco pues se van viendo resultados, la están informando, los edificios que se han visto afectados, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo forma parte de lo que está ocurriendo. Entonces, entrando a nuestro tema, pues muchas gracias por la invitación que nos haces y un saludo para todos los oyentes. Entrando al tema de estos eclipses que se dan ahora y que viene ahorita el del 12 de agosto, que es tan importante porque es un eclipse total de sol. Es el penúltimo de los eclipses totales de sol del grupo Saros. El último total de sol va a ser en el 2044. Todo eso nos muestra que esta es una época bastante intensa y nos está anunciando pues que se vienen cambios muy grandes. Ya sabemos que los eclipses tienen como función apagar por unos momentos algo para que se reprograme, se recicle y empiece algo un poco diferente dentro de cada ser humano. Por supuesto que este eclipse va a ser o se va a sentir de manera más intensa en aquellos países donde lo van a ver, pero que nos va a afectar a todos los seres humanos del planeta, no hay la menor duda. Y yo siento que eso que ocurrió en el mes pasado, eso que se llamó la canasta de André Barbó, esos planetas poderosos, Plutón, Neptuno, Urano y Júpiter, todos a 4 grados, pues fueron como la antesala, como el anuncio de esto que venía. Y preciso, el eclipse total de Sol, pues nos está anunciando, como se da en el signo de Leo, y allí queda el nodo sur, nos está anunciando cambios muy importantes en este signo. La necesidad de dejar a un lado tanto egocentrismo, esas aspiraciones
y planes personales y empezar a vibrar en función de los demás, porque ya sabemos que el opuesto, el nodo norte, pues nos queda en Acuario. Entonces se nos sigue reforzando esa llegada, ahora sí de manera más intensa, del signo de Acuario. O sea que prácticamente podemos decir que la energía leonina empieza a tener un efecto espejo, porque fíjate cómo decimos listo, el sol en Leo que se da a 20 grados de Leo, que es pasado mañana, pero como Leo es un signo que tiene tanta, digamos, tiene tanto poder sobre nosotros, sobre todos los pequeños soles que nosotros somos, prácticamente pequeñas manifestaciones de esa energía solar. Aquí es donde quizás se va sintiendo lo telúrico también de Plutón en Acuario, que llega como a sacudir un poquito en oposición. Justamente hablaba esta mañana con alguien de cómo esto nos recuerda lo pequeño que podemos ser en relación a lo macro, que fíjate cómo un pequeño movimiento, pero nos descontrola, nos pone a ver para el otro, o sea, nos pone a reflexionar, en un instante nos pone a reflexionar mucho acerca de estar vivos, acerca del paso que Claro, estamos teniendo, porque como quiera que se dé, pues se nos mueve el piso, literal. Y cuando se nos mueve el piso, pues es inevitable que la psique no mueva imágenes, no mueva temas, conceptos, creencias de decir qué estará pasando, qué más viene, por muy natural que sea o por muy escépticos que queramos ser y decir, ay, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero qué sincrónico que siendo un eclipse en este eje tan marcado, tan plutónico, esté también anunciando pues que la Tierra también como ser vivo necesita hacer sus pequeños movimientos, necesita hacer como sus pequeños ajustes. Yo creo que ahí vamos sintiendo también mucho esta contrariedad y esta oposición de Júpiter-Plutón que logra mover en claro, cada uno de nuestros pequeños soles de nuestra identidad. Bueno, ¿y de qué más viene, de qué más viene esto, no? ¿De qué más se está dando? Y llama muchísimo más la atención, pues todo lo que ha venido pasando en cuanto a cambios externos se refiere a nivel, por ejemplo, toquémoslo a nivel Colombia, de lo que significó, por ejemplo, el cambio de gobierno también, el 7 que hay que hablar de todo, porque lo bonito de la astrología es que se une también claro, con lo macro que está pasando afuera, y pues si vamos a hablar de planetas, pues indiscutiblemente también hay que hablar del arquetipo de ese planeta o de lo que pueda llegar a representar en nuestra vida cotidiana. De otra manera, pues no sería una ciencia que nos permite ir al compás de lo que la vida va mostrando. No estamos solos con este eclipse, sino que además hay dos visitantes, el pequeño y el grande, Júpiter y Mercurio, haciendo como la restauración quizás o la interpretación de algo que ocurre en esta zona. Qué difícil, ¿no? Ángela, qué difícil un eclipse con el nódulo sur en Leo que pide retirarme una piel, que pide retirarme un cuero, una versión que yo he venido alimentando porque eso no nos gusta a ningún ego, o sea, claro, pues no nos gusta, no nos gusta porque por el contrario, yo quiero que esto continúe, pues yo he venido esforzándome en esta carrera, en esta relación, en este país, bueno, en sanarme, en esta cirugía, en tantas cosas que se pueden manifestar en nuestra vida y es como si pues en medio de todo el eclipse invitara a una renuncia, por lo menos hacer conciencia de soltar un algo, digamos que no es tanto un eclipse de qué va a venir o qué es lo que me trae el eclipse, sino más bien qué voy a soltar con el eclipse, por lo menos de manera consciente, que estoy dispuesto, que una creencia, aferrarme a que es que yo tengo que estar aquí o aferrarme a que es que yo he hecho mucho por estar en este sitio, en este lugar, y en este, cuando digo sitio y lugar, no me refiero que pueda aplicar físicamente, sino a esta carrera, a esta relación, a esto que yo venía haciendo que me da identidad. Que fíjate cómo al mismo tiempo, pues Sol en Leo también es un lugar que pide un yo. No podemos vivir claro, la vida si no hay un punto de partida. De hecho, en la psicología, pues esto es grave cuando la persona no tiene un punto de partida, no hay un eje que lo ubique en un algo, en una identidad del yo. Totalmente insuficiente, pero que se requiere claro. para la vida misma. Es también como entrar en esa,
en esa resonancia, de dónde y cómo empiezo a ver lo grande que hay en mi vida, que es a nivel de interpretación, las opciones que la vida me da, porque Júpiter da opciones. Júpiter quizás siempre lo he interpretado como la facilidad en Leo de decir, mire para otro lado, ¿no? Abra el ojo, mire otros horizontes, expanda también su conciencia que nos va diciendo con este eclipse, si bien es cierto hay que renunciar aquí o hay que soltar aquí un algo para expandirse en otra línea. Estamos a veces tan acostumbrados a que tiene que ser a mi manera y a que tiene que ser a mi algo porque yo me he luchado y me he esforzado para que esto se dé. Creo que ahí la palabra resistencia aplica muchísimo al tema del eclipse, de lo que se vaya moviendo. Creo que es muy claro. Mm, Ahora en este tema Sí, está muy cerquita, ¿no? O sea, prácticamente la orbe que tiene con el nodo sur son como 9 graditos. claro. Pues realmente como el eclipse empieza a ejercer influencia 10 días antes, sus efectos se notan 10 días antes, estamos dentro de esos 10 días y también pues se nota el efecto también los siguientes 30 días, o sea que tenemos 40 días y las consecuencias pues se demoran 6 meses. Entonces es preciso. Yo diría que este suceso de hoy, que es evidente y claro, notorio, mundialmente notorio, pues está asociado también con que el grado 20 de Leo tiene que ver con Escorpio y Plutón. Y eso nos habla de movimientos, indudablemente. Entonces, pues es bien llamativo eso que está sucediendo. Pasando a lo que tú mencionas, que este eclipse nos está invitando efectivamente y nos va a generar una serie de cambios que nos van a llevar a replantearnos muchas cosas. Ya sabemos que en Leo está nuestro yo soy, nuestra esencia, nuestro niño interior, nuestra divinidad, ahí guardadita. Entonces, el eclipse nos está invitando a hacer una limpieza muy grande de lo que tenemos guardado en el subconsciente. Ya sabemos que el ego es como el que nos perturba y nos incomoda y nos molesta y nos genera tensiones, así como Hera se dedicaba a perseguir a Hércules y a generarle infinidad de problemas, como están mencionados en los 12 trabajos, pues el ego es el que nos genera un montón de miedos, iras, rabias, sentimientos de culpa, sentimientos de inferioridad, etcétera, etcétera. Entonces yo siento que este eclipse poniéndonos ya a nivel tangible, ya no macro como lo mencionamos hasta ahora, sino ya a nivel de la vida de cada ser humano, nos está invitando a que reflexionemos qué nos produce sufrimiento, incomodidad, rechazo y tensión en estos momentos en nuestra vida, porque todo lo que produce sufrimiento genera molestia. Entonces es como empujones que nos quiere dar la vida para que digamos, yo ya no necesito seguir teniendo en mi subconsciente más de eso. Ya no, yo necesito limpiarlo, hacer barrido o como los agricultores empezar a quitar las malezas que me está generando todo eso, que antes a lo mejor lo pasábamos, no le dábamos mayor importancia, sí, sentimos mucho miedo en tal momento, pero ay, dejo que siga. O siento remordimiento y rabia por algo, pero, bueno, hay que siga. No, el eclipse nos está diciendo, suelta, llegó el momento de liberar,
Además tienes esa influencia maravillosa de Júpiter. Júpiter nos está diciendo que el eclipse es maravilloso porque después de él y habiendo hecho una serie de ajustes, pues vienen sucesos maravillosos en nuestra vida. Pero entonces necesitamos hacer limpieza de todo eso que tenemos ahí guardado, o sea, eh, volvernos alumnos aplicados con nosotros mismos y estarnos autoobservando. Esto me duele mucho, esto me incomoda, esto, y empezar a limpiarlo. ¿Limpiarlo para qué? Para que podamos sembrar, porque si yo no limpio el terreno, pues ¿cómo voy a sembrar nada? Lo que yo ponga, la semillita que ponga no se me va a dar porque la maleza sigue ahí. Entonces es una invitación a limpiar para luego sembrar el resultado feliz, final y positivo de lo que yo quiero para mi vida, de eso que yo siento que debo hacer, eso que yo siento a lo cual me debo dirigir. Necesitamos sembrarlo, pero primero limpiemos y luego sembremos. Entonces, a lo mejor preguntarán, ¿y qué es lo que yo debo hacer entonces? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Mi vida qué rumbo debe tomar? Todos tenemos ya planillada nuestra vida, es decir, la divinidad, igual rector del colegio planetario, pues nos tiene un plan de vida sabiamente trazado. El ego, como si fuera era la que nos complica la vida, es el que nos llena de miedos, ansiedades, rechazos, incomodidades. Entonces, resulta muy útil que nosotros escuchemos esa voz interna que nos dice haz tal cosa. Si nos dice que haga lo correcto, es la voz adecuada, porque si nos dice cosas negativas, estamos out. Eso sí, estamos muy atrapados en el mundo denso, pero pues ese no es el estado de la audiencia que nos está escuchando, sino es un grupo de personas que anhelan que su vida mejore en todo sentido, a nivel del amor, a nivel del trabajo, a nivel de las relaciones, a nivel de salud. Y para eso el eclipse nos está invitando a que hagamos la limpieza, escuchemos esa voz interna que nos va a decir, dirige tu vida hacia tal lado y observa las señales que la vida te muestra. Entonces, se me ocurrió como para complementar esto que estamos diciendo, tener en cuenta la carta del tarot que se llama la fuerza, que es exactamente la que representa el signo de Leo. Esa es una carta que creo que Juan la tenía por ahí, pero se me perdió. Llegó. A ver, Juan, si nos puedes poner la fuerza para que sea como más fácil. Claro. Qué interesante este tema que tú vas tocando Eso, muy acerca justamente de mirar el punto exacto y el punto de ver la carta que además, pues tiene mucha relación con lo que nosotros estamos viviendo ahora, bien. tomando como referencia que justo se refiere a Leo, ¿no? Ahí ya la podemos ver. Se refiere, claro, claro, simboliza a Leo. ¿La estamos viendo? Sí, ahí ya está. Perfecto, muy bien. Entonces, como decimos, todas las cartas del tarot tienen un simbolismo muy poderoso. Y aquí tenemos el león. El león representa esa parte nuestra que normalmente está bajo la influencia del ego, esa parte
que está en ocasiones llena de enredos, de creencias limitativas, de miedos, de iras, y que es como indómita. Y a veces las personas dicen, pero si es que yo soy así, yo no tengo por qué cambiar. Sí, a veces las cosas me salen mal, pero bueno, pues tocó. O me da rabia, pero es que yo soy así, es que simplemente soy rabia, como creyendo que no es posible hacer cambios. Y el eclipse nos está diciendo, es el momento para que hagas cambios. Y el gran secreto que nos está mostrando esta carta del tarot es esa dama que tenemos ahí. Esa dama representa a la emperatriz del tarot también, que a su vez hace referencia a nuestra capacidad creativa, la capacidad de construir imágenes para que vayan al subconsciente y se materialicen, porque ya sabemos que absolutamente todo lo que sucede en nuestra vida es el resultado de lo que está en el subconsciente. Entonces la carta nos está diciendo, si nosotros hacemos un trabajo de limpieza como ya lo mencionamos y además entramos en estado de quietud interior. ¿Qué es quietud interior? Dejemos a un lado ese agobio de pensamiento y emociones. Aquietémonos y visualicemos ese resultado de lo que anhelamos en nuestra vida y visualicémoslo como ya obtenido. Y sintamos que ya es un hecho, sintámoslo en los diferentes momentos del día. Y además visualicémoslo nuevamente todas las noches. De esa manera, tranquilizamos totalmente ese león y el león va a estar sereno y sumiso a favor de lo que nosotros le demos de instrucciones. Y a propósito del león, veamos por un instante el nombre con el que mencionan en ocasiones a Jesús. Dicen que Jesús es el león de Judá, es decir, es el que lo logra todo, el que puede, el que consigue, porque es el aspecto elevado, ya no del ego, ahí haciendo lo que se le ocurre, sino es el aspecto elevado nuestro, es ese yo soy, es la divinidad que logra expresarse en nosotros. Pero también se dice que es el león de Judá y es un siervo manso. Mm. ¿Cómo así siervo manso? Un ser humilde que se pone y se iguala con todos los demás. ¿Y qué es Acuario? La invitación para que todos estemos en el mismo nivel, para que todos nos colaboremos mutuamente y que ya no sea uno por encima de los demás. Entonces, aplicándolo a nuestra vida, revisemos si en algunos aspectos a veces nos pretendemos sentir más que otros, a veces queremos que nos reconozcan y nos valoren y nos aplauden, propio de Leo en ocasiones cuando no está todavía con su vibración muy elevada y cuando todavía está muy atrapado por el ego. Entonces, esta carta nos muestra que sí podemos manejar, Mm. a conductar, hacer que el ego siga con nosotros, pero sumiso, y manejemos profundamente la capacidad creativa que todos tenemos para que eso que sentimos que debemos hacer, porque yo siento que vienen cosas muy buenas. Es decir, el eclipse nos habla de apagar ese ego a veces tan indómito, ese ego
que nos genera tantos dolores y molestias e incomodidades a veces y nos arrepentimos de ciertos comportamientos, nos invita a pagar eso para como que despertemos después de que se dé ese reciclamiento interno a un mundo que va a ser mucho mejor para todos los seres humanos, en la medida en que dejemos de resistirnos y de rechazar. Entonces es una invitación a estar haciendo ese trabajo interior, a aceptar las señales que la vida nos ofrece, que a veces pueden no ser las mejores, pero aceptemos, porque siempre todo es para mejor. Ese es como el mensaje que sentimos que la vida nos está dando con la llegada del eclipse. Precioso, precioso, me Además encanta. que no quedan sino dos totales de Sí, la sí, serie sí. de Saros. Me encanta este tema que tocas, la imagen. Es una imagen preciosa y esas palabras que tú mencionas acerca de la expresión egoica, del león que ruge, de la molestia, de la parte animal. Y fíjate además cómo Ryder ahí tiene una función en esa imagen especial de colocar como las fauces, ¿no? De como estar cerrando de manera muy más que con la fuerza, digamos, física o con la fuerza que se pueda llevar a cabo a través de la fuerza, digamos, impuesta, más así lo hace de una manera como más conectada, sobre todo con la fuerza interior, con la capacidad que puedo desarrollar o nosotros podemos desarrollar acerca de aquietar o de la renuncia, ¿no? Además que las fauces que las va cerrando con las manos, qué tan difícil es callar o cerrar esas fauces de nuestra parte animal, de nuestra parte león, de nuestra parte más feroz, Claro, quizás que está representando ahí, o como tú lo ponías ahí en referencia, en esta parte quizás más de querer figurar en algo, ¿no? Cuál es mi rugido, mi molestia frente a la vida en este momento en la resistencia y hasta dónde también me puedo estar conectando con esa energía de la mujer, con esa energía de la emperatriz, con esa energía de que es para algo positivo o que tiene una relación interesante para nuestra vida. Me gusta esta parte cuando tú dices también de aceptación porque por algo está pasando, por algo está ocurriendo, por algo la vida nos está diciendo por ahí no es. claro, Y ya viene como todo el tema de la fuerza interior de hasta dónde se pone a prueba la fe también, que hasta dónde tengo fe. totalmente, Júpiter totalmente en ese claro. lado, ¿no? O sea, ¿qué me hace pensar a mí o de dónde viene esa creencia? Digamos que metiendo mucho a Mercurio, que también está ahí de protagónico, entró Sí, ayer a Leo. claro, ¿De dónde viene esa creencia? Y claro, Mercurio viene de Cáncer, 2 meses que estuvo en Cáncer, retrogradando en Cáncer, nos llevó al pasado, nos llevó a la Tierra, nos llevó a mirar otras cosas, a decir, mire, por aquí también hay mundo, o sea, no se tiene que trepar a ese árbol, no tiene que ser ese árbol, aquí hay más, pues a lo mejor no es el mismo, no es el que tú quieres, pero hay otras opciones de ver la vida. ¿Cuándo claro, compramos eso? De que tendría que ser de esta manera. Fíjate cómo ese arcano mayor número 8 nos lleva también a relacionarnos mucho eh, con la propia valentía y tener la confianza, porque es que ahí es donde está el tema. Esa confianza de la garantía, pues que ¿quién me garantiza a mí que estoy haciendo lo correcto? No, la misma vida se va destapando, como tú lo mencionabas, la misma vida va trayendo, claro, como en un libro, la misma hoja va mostrando en qué página vamos. O este resumen quizás de que el libro ya está escrito, pero nosotros estamos en la página, no sé, 30 y el libro tiene 100 hojas. Tiene tantos años y nosotros vamos en la página 35, entonces a veces queremos saber el final como para poder arreglar lo de la página 30, pero pues no, el trabajo es página 30 hoy, ni modos, entonces no es el final. Muy esperanzador además con estos temas de cambio, con estos temas de tanta
resistencia a lo nuevo, ¿no? Fíjate también cómo es muy la energía de Plutón en Claro, Acuario, resistencia a lo nuevo y la tendencia a calificar lo nuevo como malo. La tendencia también es, a decir, no, es que esto está terrible, porque mire, siempre ha sido así y ahora como este está diciendo que fue asado, que es así, entonces yo creo que esto está mal. O quién sabe ahora qué más va a pasar o qué más va a ocurrir, como esa sensación de, ¿no? claro, son esos temores, ¿no? Que empiezan a agobiar. A propósito de lo que venimos mencionando, la importancia de revisarnos, de limpiarnos, de liberarnos de bloqueos, para que se pueda manifestar en plenitud nuestra esencia divina y podamos experimentar estados de mucha paz, dicha y plenitud en la vida cotidiana, pues siento que son de mucha utilidad los 72 ángeles de la Cábala, porque ellos, qué interesante que donde tenemos cada uno de los planetas de nuestra carta astral y donde tenemos el ascendente y donde tenemos los nodos y donde tenemos, bueno, incluido Quirón y Lilith, ahí está uno de los 72 ángeles de la Kabbalah. Mm. Entonces, resulta de una ayuda inmensa conocer cuáles son esos ángeles que nos están apoyando y acompañando durante toda nuestra vida, nos dan indicaciones y nos ayudan a hacer cambios. Entonces tenemos el libro que tú estás mostrando, Javier. El libro está en Amazon para las personas que pues no tengan acceso físico acá en Colombia, pues ya en Amazon lo pueden conseguir virtual o también físico como quieran. Y resulta de una inmensa ayuda encontrar las respuestas que nos da el libro, teniendo y sabiendo cuáles son nuestros planetas y qué ángel está con cada uno de ellos. Mira que tú estás tocando un tema, yo les contaba, le contábamos creo que hace como 6 meses, tal vez, hicimos un programa, Sí, yo creo que fue ya hace 6 meses donde les decía a ustedes que este es un ejemplar que me ha acompañado los últimos 15 años. Antes no lo tenía, pero mira, aquí en Orlando y es la bitácora de Ángela también. Me ha acompañado en los últimos 15 años porque desde que lo encontré, tú lo escribiste creo que hace más tiempo, ¿cuántos años hace? en el 2012. 2012. Y en este tiempo, en todos estos años, aquí nos sirve muchísimo para estar hablando o buscar también la relación de la carta natal, ¿verdad? Nos va mostrando el tema del mapa de la carta natal, nos va mostrando también cómo ir buscando de acuerdo a las estrellas fijas, cómo ir viendo, tiene todo el manual, tiene toda la guía. Les decía en el live pasado que es un libro que ustedes, que todos los psicólogos, astrólogos, terapeutas debemos tener a la mano. Bueno, y así no trabajemos en esto, pues de todas maneras es súper necesario porque nos sirve como una guía. En la parte del final van a poder encontrar las deidades, el tema angelical por grados, o sea, es toda una enciclopedia prácticamente lo que podemos encontrar acá. Para las personas, en este caso, que me están escribiendo desde TikTok, los que están desde Instagram, Facebook y los que están desde YouTube, voy a compartirles en este momento el link para que ustedes también tengan la oportunidad de poder revisarlo y también en este caso, está por Amazon. Entonces, pues es muy fácil acceder. Aquí lo estoy compartiendo en el canal de YouTube. De todas maneras, en TikTok aquí, si no está, de todas maneras ustedes me pueden pedir el link a los que están en TikTok y en Instagram, que no me deja aquí compartir el link, pero ustedes lo pueden pedir y internamente les compartimos el link. Y pues la ventaja es que lo pueden obtener. Ya se puede, ya está en medio magnético, está muy Urano Géminis, donde se puede tener en este Sí, caso, ¿no? Fíjate, hablando de la astrología, y fíjate que es un ejemplar muy Urano Géminis, total.
claro, y pues por algo Urano ya nos llegó a Géminis, ¿no? Por algo ya nos Todo llegó lo para demás tenerlo. que viene. Aunque yo te soy sincero, yo soy más amigo de Claro, así. el Yo soy más amigo de tenerlo en físico. Los que estén en Colombia, pues muy de fácil. tocarlo, sí, de sentirlo. Los que estén en Colombia pueden acercarse a la librería La Era Azul. En la librería La Era Azul lo pueden obtener. Hacienda Santa Bárbara, Exactamente, es en Hacienda Santa Bárbara en Bogotá. También lo pueden pedir, en este caso, que les llegue. Los links están por ahí, a claro. los que me están preguntando acá en TikTok, en este caso. También pueden hacerlo. ¿Dónde lo conseguimos? Ustedes envían el mensaje por TikTok, los que no le puedan dar clic, y de manera interna está Lorena, están los colaboradores para que les hagan llegar el link vía WhatsApp y ustedes lo pueden descargar con ese link y adquirirlo en Amazon. Es muy fácil, lo pueden tener. ¿Qué van a encontrar en este ejemplar? Van a encontrar la manera, que es la parte más puntual. Ustedes conocen su carta natal y el libro es una guía que nos va diciendo cuáles son los ángeles, cuáles son, a qué deidades, a qué grupo también angelical en correlación con la cábala. Como yo sé que aquí hay muchos también que les gusta la cábala, también es un libro donde toca un poquito la Sefiró, va tocando también cuál es la resonancia que tiene la astrología y la cábala, dónde se cruza, dónde se encuentra, sobre todo por la fecha de nacimiento, que a mí me parece bueno, todo es importante, pero siento que la fecha de nacimiento nos va marcando tres líneas angelicales en especial y esa es la que nosotros podemos tener. Entonces ahí les dice el número, les dice la hora, les dice el tipo de ángel, las propiedades, el tipo exactamente de lo que se viene a trabajar, de lo que nos pide también y en qué áreas de la vida nosotros también podemos encontrar esa estabilidad o nosotros también podemos encontrar ese brillo y esa conexión. Por eso les decía, creo que también a mí me ha funcionado mucho verlo por el planeta regente del ascendente. Entonces también es muy importante que ustedes miren, por ejemplo, si es ascendente en Aries. Aquí el libro también les da la pauta de cómo verlo a través de Marte, si son ascendentes en Géminis, Mercurio, si son ascendentes en Sagitario, por esta época Júpiter. Y ahí prácticamente de la A a la Z Y ustedes van a tener una guía. el, el grado en el que esté el ascendente, pues ahí tenemos un ángel también. El grado en el que esté el medio cielo son muy importantes. Y si a alguien por algún motivo no se le facilita encontrar sus ángeles, simplemente nos escriben, ahí van a encontrar al final van a encontrar un link donde ustedes nos escriben y les mandamos, con los datos que nos den, les mandamos cuáles son sus ángeles. En promedio de esos 72, pues tenemos ayudándonos entre 20 y 25, pero ya eso es un montón y pues vamos mostrando los coros asociados con las diferentes céfiras y pues los ángeles que están en cada una de ellas y las funciones que tienen, como tú bien lo decías. Es un libro muy práctico, muy sencillo, donde se explica las características, las cualidades de los ángeles, cómo nos pueden ayudar, si los desconocemos, qué pasa y pues cómo trabajar con ellos. Eso también está al comienzo del libro. Quisiera compartir con ustedes que este fue uno de los que más me impactó voy a hacer catarsis aquí, algo muy mío, cuando vi, por ejemplo, el tema de Mebabia. Fíjate, Mebabia, el ángel número 75, el ángel del coro de los principados, pertenece, cualidades que transmite, fertilidad, claridad intelectual y sabiduría. Sus funciones, significados, cualidades, bendiciones y dones. ¿Qué podemos encontrar con él? Cuando Memavia se aparece, hace acto de presencia en nuestra carta astral, nos está indicando que nos inclinamos por conocer las leyes y principios que rigen el sistema solar y el universo y la Tierra, sobre todo en particular los temas astrológicos. Tenemos sed de información con Mevavia, que yo sé que aquí la mayoría debe tener en el canal porque siguen el canal, buscan este tipo de información. Ustedes consumen, nosotros consumimos
estos temas de la numerología, no pasa desapercibida las casualidades, el tema angelical, el tema que si encontramos una señal, eso cuando para nosotros es importante el saber y el comprender estos temas y cuando ya lo aterrizamos y, de razón las fuertes tendencias que tengo a que me llame la atención esto y no de pronto desarmar un carro o no de pronto hacer otra cosa, no de pronto otras inclinaciones, vamos teniendo un auto, es una bitácora, por eso les digo, es una guía donde uno va encontrando apartes y decir, ya entendí por qué me resuena más esto, por qué me resuena más lo otro. Lo habíamos dicho hace como 5 meses, 6 meses que hicimos un live, pero ya está en Amazon. Entonces, los que quieran, a todos, aquí en TikTok, en Instagram, Facebook y en el canal de YouTube, ustedes se comunican. Puedes, Javier, enviar el link para comprar en Amazon, dice Ruth. Claro, mi niña, escríbanos por ahí en la parte y por ahí mismo te vamos a enviar el link. Dice, ¿dónde estará la carta? Yo soy 1111 desde Perú. Sí, también lo pueden adquirir desde, si están en Perú, en otro lugar. Bien, pues muchos temas el del sol. Gracias por esto, Ángela. Gracias por este libro. Gracias por este ejemplar, porque Pues yo estoy seguro fíjate que tú fuiste quien nos motivaste a que lo pusiéramos en Amazon. Entonces Juan le trabajó intensamente para lograrlo. qué O bien, sea que también también gracias. ahí hay obra tuya. Sí, mira que ahí algo resonó y mira que me acompañó muchos años en Bogotá, me acompañó muchos años que viví en México y es de los que mantengo aquí en el escritorio porque siempre lo utilizo en temas de consultas y demás. Siempre me apoyo mucho. Es un ejemplar que vale la pena tenerlo. O sea, estoy completamente seguro que lo que a mí me ha aportado, muy seguramente a sus vidas también. Y en cada uno resuena diferente porque cuando he tenido la oportunidad, aunque dicen por ahí, ni música ni libros se prestan, siempre que me lo piden prestado, digo, léalo aquí, mírelo, lea su pedacito y ya. Por eso lo tengo aquí en Orlando y si donde lo hubiera prestado ya no estuviera por acá físicamente hablando. Qué bonito que lo podamos tener y que ustedes lo puedan conseguir y haga parte también de que resuene. Y Yo muy siempre, oportuno como un apoyo ahora que tenemos la influencia del eclipse. claro, ahora súmale algo que este Urano en Géminis, así no seamos de este signo, así no seamos ascendentes, así lo tenemos en algún lugar de la carta. Y esto también, ¿y por qué menciono Urano? Porque es lo que nos permite ampliar y tener una manera distinta de ver la vida. El mundo no va a cambiar. El mundo va a seguir siendo mundo. El mundo le corresponde y tiene unas normas y tiene unas reglas y tiene una manera de ser y han pasado los dinosaurios y bueno, el mundo sigue siendo mundo en ese sentido. Nosotros sí podemos interpretarlo diferente. Nosotros sí podemos hacer que la vida y lo que estamos viendo sea distinto, como estos eclipses. Eclipses han habido toda la vida. No es el primero, no es el único en Leo. Esto también se repitió y si nos devolvemos muy seguramente hace tantos años, pues también estaba Plutón en Acuario, también estaba Júpiter en Leo y vamos a encontrar que la dinámica siempre ha sido a la final la conciencia, lo que pueda mover nuestra psique, una palabra. Eso hace Urano en Géminis, una palabra. Muchas veces estamos en un momento de nuestras vidas donde simplemente un simple párrafo, o sea, esto hasta me pasó en un momento de mi vida. Un párrafo nos puede sacar de una tore que podemos llevar años dándole vuelta. Un simple párrafo que te haga que resuene, y eso es Urano en Géminis, no necesitamos de 5 años ni de un pergamino, no. Es algo que logre filtrar a través de la conciencia y tú dices, claro, ya entendí. Ahora entiendo por qué es esto, de razón pasó eso. Y eso es tan liberador, sobre todo cuando estamos en procesos de transformación, es tan liberador poder comprender y verle el sentido. Y pues qué bueno que hayan herramientas, que hayan momentos también para hacerlo. Ángela, para cerrar este tema del eclipse, porque tenemos estamos hablando como muy del que tenemos ahora el 12.
pero que es como la apertura del cierre que lo tenemos el 27 el de este 27. mes. Para cerrar, ¿cuál crees tú que es, con todo lo que ya nos compartiste, cuál crees tú que es como ese mensaje para cerrar con la cereza en pastel? Aparte de que podamos vivirlo, sobre todo para estos 2 días, sobre todo más en nivel de conciencia. ¿Cuál es como la palabra 10 que tú dices? Pues Javier, para mí yo creo que esta es la palabra que define esto. Yo siento, o lo que me llega en este momento es optimismo, serenidad, gozo como los niños de cada momento del día y mucha conciencia de la respiración, porque es la que nos permite estar en el presente y elevar la vibración y hacer que se manifieste en nosotros nuestro yo soy, nuestra esencia divina. Y de esa manera aplacamos también el ego, que es el que complica la vida. Yo siento que es eso, ¿no? Es como el optimismo que nos da Júpiter y también como la serenidad propia de los niños. Los niños juegan y no están preocupados de qué está pasando, ni cómo, ni dónde. No, ellos juegan. Hagamos lo mismo, que cada momento del día y cada actuación la hagamos gozando, sintiendo esa paz y esa serenidad interna que todos nosotros, todos los seres humanos tenemos, pero a veces el ego no nos la deja experimentar. Por eso, al estar conscientes de la respiración, la valoramos, Mm. la gozamos, la disfrutamos. Muchas gracias. Pues nos quedamos con ese tema de la respiración y nos vemos esta noche como es usual a los que están en la membresía de meditación para estar muy atentos hoy 10 de agosto y estar celebrando también la meditación de todos los lunes. Un abrazote, Ángela. Gracias por este espacio. Cuídate mucho y un abrazo a la Gracias a distancia ti y y un gran saludo a todos los asistentes. gracias, gracias. También un abrazo a todos por sus mensajes. Un abrazo también, gracias por sus comentarios y seguimos en contacto por interno. Feliz lunes, inicio de